Ya Estamos de vuelta aquí de Café a las 10 Estamos por aquí. ADR Network, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. Y la gente se sigue peleando, ¿no? Dice, para que se acabe la polémica, dice, es de la Real Academia, ahí está. Lo de las Tortilla, quesadillas. maíz de trigo o doblada por la mitad, rellena a veces de queso y a veces de otros ingredientes, propia de la cocina mexicana. Sí, pues eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y provincia es la gente que son los territorios que están fuera de la Ciudad de México. Se acaba la polémica. Ahí está. Ahí está, Se tenía que decir y se dijo. nos basamos en Pasamos de evidencia. geografía, de literatura, política. Y ahora nos vamos a la ciencia. Pero a ver, yo soy un hombre de ciencia, mi querido Mike. No. Siempre he apoyado la ciencia. Pero hay cosas Que no puedes entender. que la ciencia no ha podido explicar al día de hoy. Y el tema que nos compete hoy con Alicia Ortiz es uno de ellos. Bienvenida, Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Estarás de Gracias, acuerdo que la amigo. ciencia no ha podido explicar un poco del tema que vamos a platicar hoy? Mira, yo creo que ha dado muchas luces. Ha muchísimas, dado. muchísimas. Y también da luces sobre el hecho de que seguimos dándole vueltas a todos estos constructos sociales que también nos llevan a generar estereotipos, nos llevan a generar esquemas que nos ayudan a tener una representación de la realidad, pero no necesariamente nos reducen a eso como seres humanos, ¿no? Quisiera decirte, Alicia, de la gente que nos está escuchando, que algo importante, que si te puedes hacer un poquito más para acá, Alicia. Para acá, Ahí para está. acá. Ahí está. Algo muy importante que tenemos que entender de las maravillas que tiene el cuerpo humano Las es maravillas que de la vida. el cuerpo humano genera grados de especialización. Y con base en eso, entonces podemos tener ciertas habilidades, y es real que pues desde la gametogénesis, cuando empezamos con este asunto de pues ya ser una célula viviente, mi querido Mike, ya formada por estos dos gametos, pues resulta ser que de acuerdo al tipo de espermatozoide se decide si va a ser un macho o una hembra. Claro. Potencialmente se genera una hembra, ¿no? En este cuerpo, y poco a poco va adquiriendo un grado de especialización hacia macho. O sea, ahí Freud no se equivocó al decir que todos venimos de una hembra. Él no lo sabía como hoy lo sabemos, pero el cerebro se empieza a especializar, y entonces pues adquirimos ciertas cualidades como hombres, como mujeres, como machos, como hembras, y en algún momento los hombres dejamos de ser cíclicos. O sea, empezamos a tener nuestras etapas y las concluimos bien, y ya no se terminan estas etapas hablando en la cuestión reproductiva. Pero en el caso de las mujeres, hay muchos ciclos que tiene que cumplir hormonalmente la mujer, y eso hace que pues tenga una complejidad también, y que a veces lo decíamos de cotorreo, ¿no? Por supuesto, este tema que nadie puede entender a ciencia cierta cómo funciona el cerebro de la mujer, pero es que es muy especialista en varias cosas, Alicia, y creo que eso hace que pues puedan ser multitask y que tengan muchas cualidades que evidentemente los hombres no tenemos, pero Yo tengo una duda. ¿Por qué cuando dicen que no es sí? ¿Por qué cuando dicen que sí es tal No. vez? pero, vez. pero estarás de acuerdo, Alicia, que entonces el cerebro de la mujer todo el tiempo puede irse modificando desde pequeñas edades hasta después del climaterio. Creo que ya ahí empieza a haber ya otra vez estabilidad hormonal, y que ya a lo mejor ya lleva al cerebro a tener una estabilidad, pero todo el tiempo mayormente está cambiando el cerebro de la mujer. Claro, mira, sí, efectivamente se han hecho investigaciones bien interesantes y bien valiosas que determinan que sí hay ciertas particularidades en la forma de funcionar, tanto anatómicamente, por ejemplo, es evidente hasta desde el cuerpo, que un cuerpo de los hombres tiende a ser más grande que desde las mujeres, y ahí también hay una diferencia en el gramaje de la estructura cerebral. Y otras son, por ejemplo, que hay una mayor activación en el caso de los hombres a nivel de los hemisferios de manera separada, particularmente en el lado izquierdo, que hay una mayor conectividad en ese hemisferio, y de las mujeres se da más de manera interhemisférica, de manera que se habla de una mayor integración de los aspectos sensoriales y racionales, de los aspectos más creativos o más ligados al lenguaje, por ejemplo. La mujer suele tener un cuerpo calloso más grueso, y eso implica una mayor conectividad. Pero ¿cuál es el punto al que me quiero referir? A que esto, lo que se ha planteado es que también ha servido para reforzar ciertos constructos como socialmente pensados, como ciertas ideas
de que eso quiere decir que porque las mujeres tienen estas funciones y los hombres estas, y no es así, ¿no? O sea, de entrada no hay un cerebro, primera no hay lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, así como un tajante, ¿no? No hay hay más bien como un continuum. Se habla de una estructura en donde tanto el cerebro de los hombres como de las mujeres tienen características que pueden considerarse como mosaicos, y que te van formando una estructura funcional, mucho de lo cual se desarrolla por las condiciones y las experiencias que cada persona vaya teniendo, sea hombre o mujer. De tal manera que encontramos más similitud o más diferencias entre personas, por ser personas, que entre géneros. O sea, no hay el modelo que se pueda decir, este es el cerebro del hombre, este es el cerebro de la mujer. Hay mujeres que desarrollan muchas capacidades y habilidades que se les han atribuido más bien histórica y culturalmente a cerebros masculinos, y viceversa, capacidades que pueden desarrollar perfectamente los hombres y que históricamente han sido más relacionadas a la parte femenina. Lo que sí es esto que comentabas, Sergio, hay una digamos, una diferenciación que tiene que ver con los aspectos hormonales, porque no va a ser lo mismo tener unas estructuras más ligadas al desarrollo, a una mayor presencia de testosterona que de estrógenos, ¿no? Que esa es una parte en donde tiene que ver con la base biológica y reproductiva. Pero nuestras capacidades y habilidades cognitivas y relacionales van mucho más allá de ese nivel. Y es ahí en donde se ha planteado que muchas veces hablar de este tipo de diferenciaciones a lo que ayuda es a reforzar ciertos mitos en donde se les atribuye a las mujeres pues que seamos más tiernas, más empáticas, más multitask, porque pues sí, nosotros vamos a poder hacer todo, ustedes no, ustedes se concentran, o cuestiones por el estilo, ¿no? Cuando en realidad tiene mucho que ver qué tanto tú vas entrenando esas mismas funciones y qué tanto el medio te va condicionando en cierta forma para que vayas tú desarrollando ciertas habilidades que están ligadas a una u otra estructura, ¿no? Pero de que tenemos, reitero, ciertos matices, la pregunta que se hacen ahora los científicos es, ¿eso es inherente al género o sea, porque es hombre o porque es mujer, o es por la forma en que socialmente se va predisponiendo y ya desde que estás en el útero, te empiezan a manejar esa diferenciación que va a tener una trascendencia más allá de los aspectos genitales y sexuales? Y es que te pongan el rosita o el azul y que te pongan a jugar con muñecas en lugar de que te pongan a jugar con otros con cochecitos o cosas por el estilo. Entonces que ya desde muy pequeño se va generando esa construcción, pero que no implica que necesariamente sea porque tu cerebro así lo deba de marcar o porque seas hombre o porque seas mujer. Incluso hay comunidades, bueno, no, lo cito como un caso, no porque conozcas que se hayan hecho estudios desde el campo de las neurociencias, pero hay muchas, por ejemplo, en Oaxaca se me vino la memoria, que son jóvenes hombres que desde chiquitos están siendo educados para ser ellos quienes cuiden a los padres y toman toda una configuración femenina en su forma de afeminada, digamos, y van desarrollando todas esas capacidades que se les atribuyen tradicionalmente a las mujeres, siendo ellos hombres, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la idea es de que la sexualidad y el género, más que tanto la sexualidad como el género en nuestra especie, pues va muchísimo más allá de la reproducción. No nada más nos vinculamos por los aspectos genitales del placer, del acto sexual, sino por la integración de ciertos tipos de vínculos que nos van a permitir establecer vínculos de colaboración a otro nivel, ¿no? Y eso no implica que sea necesariamente un hombre o una mujer como culturalmente se han dicho, ¿no? Entonces, te digo, sí ha habido como que hay historias muy interesantes, por ejemplo, desde grandes investigadores que tenían ya de antemano preconcebida la idea de que el cerebro de la mujer era inferior. Está el caso de las investigaciones de Paul Broca a finales del siglo XIX, que hizo unos comparativos entre hombres y mujeres y por ejemplo, por ese tema del peso, de que tenía un menor gramaje, dijo, no, pues es que es inferior, ¿no? Pero, por ejemplo, precisamente en las áreas que determinó, son las áreas relacionadas con el lenguaje.
Y esta parte de tener una capacidad mayor para la verbalidad, pues más bien se atribuía o se daba en un sentido más un tanto caricaturesco, ¿no? De que somos más habladoras, chismosas, cuestiones por el estilo, ¿no? Pero digo, en realidad, independientemente de que sí efectivamente hay ciertos matices, por ejemplo, los hombres tienen mayor capacidad de mayor activación en las áreas visoespaciales, de tal manera que, y de los aspectos relacionados al hemisferio izquierdo, que es más analítico, más de relaciones causa-efecto, más de esta naturaleza. Y las mujeres presentan una mayor conectividad, reitero, de ambos, y una mayor tendencia a la activación del hemisferio izquierdo, más ligado a los aspectos afectivos, emocionales, simbólicos, fantasiosos o de creatividad, ¿no? Perdón, ¿sería relevante hablar de esto que mencionas, hablando del tema del peso, si esto impactara entre más peso de un cerebro, más inteligente eres? Y eso, digamos que aún, díselo a un elefante, ¿no? Díselo a una ballena, no está relacionada. Pero hay algo que está bien, que es bien interesante y que sí desarrollan las mujeres, cosa más, tienden a desarrollar más las mujeres que los hombres. Esta parte lo voy a decir como si fueran nudos que genera el cerebro, y entre más nudos y entre más se va haciendo o se va como amarrando hacia adentro, más conectividad tiene. Y entonces esto le permite tener a veces en ocasiones mayores habilidades que los hombres, y en estas cuestiones que hablaste del lenguaje, las partes afectivas, porque reconecta muchísimo, o sea, tiene muchas conexiones, cosa que a veces el hombre, si el hombre no ejercita ciertas cosas, el cerebro del hombre puede estar, sí, más grande, pero muy lisito, ¿no? O sea, entre... pero igual una mujer, si no se claro, practican, o sea, ley para hombres y mujeres, conexiones que no se usan, se pierden. Y esa es independientemente del género, ¿no? Y te digo, hay otras que están más ligadas, ahí sí a la parte hormonal, pero que también en cierta forma se asocian con los aspectos sociales. Por ejemplo, hay una mayor, se documenta un mayor tamaño de la amígdala en los hombres que en las mujeres, ¿no? Entonces, eso como que hace que al hombre se le atribuya mayor esa impulsividad, esa tendencia a la agresividad. Pero si se fijan, también mucho de eso es construido, porque desde chiquito les dicen, de entrada tú contén tus emociones, no las expreses. Los hombres no lloran, y, ¿no? Y ve y pártele la cabeza a aquel porque va a tener que, y tienes que pelearte y tienes que ser muy, ¿no? Ay, el señor Pero desde chiquito nos van llevando a ese tipo de ideas que ya van generando en sí mismas, o sea, como aspectos contextuales, pues que lo vayan identificando como esa va a ser mi masculinidad, ¿no? Actualmente se habla de construir nuevas masculinidades, pues más bien ligadas a generar relaciones más equitativas, que yo digo que no es que desconozcan la importancia que hay de nuestras diferencias, definitivamente a nivel biológico tenemos importantísimas, y esta idea de la maternidad que se nos ha dotado al género femenino, que es una maravilla y un gran privilegio, pero que ni por esta ni por otras que se les atribuyen a los hombres sirvan para generar relaciones de inequidad o plantear que haya aspectos de superioridad o de inferioridad, ¿no? Sí puede ser que ciertos tipos de actividades requieren el desarrollo de ciertas habilidades que implican la conectividad y la activación de manera prioritaria de ciertas áreas, pero cualquier persona que las desarrolle, que las practique, que las habilite, que las entrene, lo va a poder hacer. Pero entonces, Alicia, creo que ahí el tema también importante es, hoy que se está hablando de esta cuestión de la equidad, que no hablemos de proporcionarle las mismas herramientas, yo lo decía hace rato, a hombres y a mujeres. Más bien, hay que brindarles las herramientas con las cuales pueda desarrollar su máximo potencial los hombres o las mujeres, ¿no? O sea, porque creo que no porque con el mismo protocolo que hoy día tenemos, llámese un protocolo religioso, un protocolo de lo que tú quieras, está hecho para que le favorezca más al hombre hoy día. Exactamente. El sistema. O sea, entonces, si tú le brindas sus herramientas adecuadas a las mujeres, van a desarrollar su máximo potencial. Obviamente, si tú pones a correr en una carrera de 100 metros a un hombre y una mujer, va a correr más rápido el hombre, pero eso es por algo natural, porque la cuestión de testosterona y todo eso le hace generar mayor masa muscular, o sea, hay muchas cosas que explican estas potencias, pero no le estamos brindando entonces a las mujeres un terreno fértil para que desarrolle el máximo potencial, ¿no? Si lo tenemos, creo que ahí es donde podemos ver realmente quién es
no en una cuestión de competencia, quién es más capaz, ¿no? O sea, para Claro. desarrollar una actividad y que esa sea la persona que desarrolle en el aspecto político o donde tú quieras en el trabajo sus actividades, ¿no? Claro, ahorita que dijiste esto se me vino a la mente un meme que por ahí andará Meme. circulando, que están un hombre y una mujer así en la pista de salida para que les den el arranque, pero de Para entrada correr. para correr, exacto, una carrera. Y de entrada el hombre trae sus tenis y sus pants, ¿no? Y la mujer trae sus tacones y su falda y sus medias. Y en la pista, en el camino, pues están la lavadora, están el bebé, la cuna y todo, o sea, todo lo que está presentándose en lo que va a desarrollar una carrera una mujer. Y el hombre tiene el piso libre, ¿no? Tiene la pista libre. Y reitero, todos esos son asuntos más bien sociales, porque No también tanto hasta del lo cerebro, vemos, exactamente. no físico, Porque ¿no? si tú lo ves también, por ejemplo, a nivel racial, o sea, ¿quién le va a ganar una carrera a un hombre o a una mujer de una raza que tienen una altura, que tienen una pisada así, vaya, las personas de origen afro, Dominan el atletismo. que dominan el atletismo, o sea, Los así le haitianos pongas a corren la como- mujer, al hombre más potente de otra raza y de otra constitución física, no se la va a llevar a una mujer con esas características. Por eso creo o sea, que- no es el tema del cerebro, Y hoy día- sino también muchos aspectos Fíjate, me contextuales. lleva a hablar de, así rápido el tema porque dicen que ya tenemos poco tiempo, de esta persona que era el lugar 800 Ajá. del nado en hombres en los Estados Unidos, a raíz de que se constituye o se asume como mujer, no pierde ni una carrera y rompe todos los récords. Claro. Tiene una constitución de macho, ¿no? O sea, Ujú, hablando de ujú. gametos, tiene constitución de macho, y Ujú. al competir contra las mujeres en la misma disciplina, Claro. se pone en evidencia que no están compitiendo en el mismo... bajo Claro, el mismo- pero la que, misma claro, están en el mismo lugar, pero no compiten con las mismas herramientas y condiciones, ¿no? Lo cual sí genera una situación de injusticia y por eso la Asociación Nacional de Atletismo, ¿qué es? no, Ajá, de de carrera, nado de allá nado, en ajá. Estados Unidos dice, no puede competir con las mujeres por esta razón. pero ese ¿no? es el punto, que es entre personas. Claro. Porque si tú le pones, o sea, esa misma persona con los hombres, o sea, es un tema entre personas, no entre géneros. Claro. Porque en ese caso, él, que si es una persona transgénero, ya se está cambiando esta parte cultural. Pero en la parte orgánica, pues que se compare mismo. con gentes de su nivel, igual sean hombres o mujeres, y te apuesto que se le presentan mujeres con las mismas constituciones físicas y capacidades. Así O es. sea, en buena medida. Y sobre todo si se les fue entrenando desde chicos, y pudieron desarrollar esas capacidades y esas estructuras a nivel Y yo creo que corporal. ahorita para cerrar el tema y que es muy importante hoy como lo estamos visualizando, que veamos que esto no es una cuestión de competencia. No, simplemente es es poner- colaboración, complementariedad, Sí, y que cada quien, integración. insisto, tenga las herramientas para desarrollar Claro. su máximo potencial, Potencial. ¿no? Hablábamos a lo mejor al inicio del programa de Claro. una Madame Curie, ¿no? Que se Sí. llevó en su momento, pues, premio Nobel, ¿no? Dos Cosmo- premios Nobel. Ajá, uno, sí. pues, Y ya su fue hija después. también, Su hija Irene también. Gente muy capaz dentro de la historia de la humanidad que ha logrado hacer Sí. Cosas importantes. Esta fue una Gracias, emisión más del Café de las Polimo. 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos Festejando mi cumpleaños. hasta mañana. Buenas tardes. El café de las 10.